Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Vida Total, este programa realizado desde lo que es la Alianza Cristiana Evangélica de Argentina, ACIERA, programa focalizado a la familia, a la niñez, pero trayendo ideas prácticas, fundamentación, un programa abierto a la reflexión y buscando realmente poder vivir y mejor. En esta ocasión tenemos la bendición de poder contar con Sebastián Ojeda. Sebastián está casado, tiene 3 hijos, pero también él es pastor, nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y la iglesia de él es una iglesia conectada a satélite, con una iglesia central en Estados Unidos, de Saddleback, una dinámica muy especial. La verdad que es una bendición lo que están haciendo ellos aquí en Argentina también para toda la ciudadanía en particular. Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias. Y un gusto. Sebastián, déjame preguntarte, porque ustedes tienen, se dice, una iglesia para la gente que no va a la iglesia, ¿no? Así es. Escúchame, ¿cómo es una iglesia que no va a la gente? Es una iglesia para, para la gente que no va a la iglesia. Yo le quería poner un momento, es una iglesia para la gente que no soporta la iglesia. Pero me pareció muy violento, ¿no? Me pareció demasiado fuerte, sí. Claro, Pero vos sabés la cantidad de gente que ha traído ese cartel. Gente que pasa con el colectivo, caminando, en el auto. Hubo 2 veces, o 3 por lo menos, en que pasaron periodistas y por el cartel quisieron hacer una nota para ver de qué se trataba. De hecho, uno que salió en Revista Viva de Clarín. Una iglesia para gente que no va a la iglesia está pensada como una comunidad de fe a la que puedan asistir a explorar la fe cristiana las personas que están un poco cansadas o que sienten que las estructuras tradicionales religiosas no les sirven. ¿Podemos decir que de alguna manera la gente tiene miedo de ir a la iglesia o buscar a Dios en ese sentido? Sí, bueno, en muchos sentidos. Ir a un lugar donde no te conoce nadie da miedo. Es intimidante. Da miedo. Eso ya es porque todos tenemos un sistema de autoconservación donde vas a un lugar donde no conoces a nadie y dices, bueno, ¿qué me puede pasar acá? Es uno de los grandes miedos de las personas comprobado científicamente. Otro de los grandes miedos de las personas es hablar en público. Claro. Otro de los grandes miedos de las personas es hacer el ridículo en público. Claro. ¿Sí? Y en la iglesia a la que yo iba durante 19 años y donde hacíamos las cosas de todo corazón y bien. Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿no? sí, mi iglesia de toda la vida. Íbamos a la gente que venía por primera vez, en el medio del servicio, del culto, como se dice también, el pastor decía, bueno, y si es la primera vez que venís, ponete de pie, decinos tu nombre, contamos algo sobre tu vida, y después de todo le cantábamos una canción. Bienvenido. Claro. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos. O sea, éramos tan geniales que le hacemos pasar a una persona en 1 minuto los peores 3 miedos de la humanidad. Estar ante desconocidos, hablar ante desconocidos y hacer el ridículo ante desconocidos. ¿A quién le gusta que le canten una canción? O sea, pasar al frente y contarnos un poco de tu vida también, ¿no es cierto? Lo hacíamos de todo corazón. Claro. Bueno, a ver, déjame ser un poquito el abogado del diablo en este sentido. Dale, me gusta. Hablando con abogado, porque también queremos decir que Sebastián es abogado de profesión y aparte de ser pastor y bueno, de desarrollar todo un ministerio, pero ¿no dejas la beta cultural o de una época hacia eso? Bueno, evidentemente, como decía, era lo que habíamos aprendido. Claro. Nosotros lo hacíamos con la mejor intención, ¿sí? Una cosa es intención y otra cosa es resultados, ¿no? Sí. Si no es como bueno, cuando tomás más examen. en el siglo XXI. Vos, ¿No es cierto? Ibas a la facultad y le decías, te iba mal, te dio una laguna, lo que sea, te tomaban justo el tema que no habías estudiado entre 40 y era un clásico, pero yo le juro que estudié. Claro. Y digo, bueno, pero yo te estoy midiendo por lo que plasmaste. Una cosa es intención y esfuerzo y otra cosa es el resultado. Entonces yo no estoy cancelando ni anulando todo eso, le digo con gracia porque me río de mí mismo. Si yo era el que tocaba la canción en el teclado, de Bienvenidos, era autor, coautor, partícipe necesario, era todo de eso.
Lo que digo es que cuando pensamos esta iglesia, pensamos en una iglesia que reconoce todo lo que nos enseñan las neurociencias, todo lo que nos enseña, todo lo que aprendimos acerca de la psicografía y de cómo es la espiritualidad de la gente en Buenos Aires y los prejuicios y miedos que tiene, y tratar de hacer elementos para bajar esas barreras con las que llegan naturalmente, no para consolidárselas. El tema de hoy es miedo cero. No es casual el ida y vuelta que yo estoy haciendo con Sebastián, porque Sebastián tiene una experiencia personal muy fuerte, muy interesante. Sebastián, ¿qué pasó con vos en relación al miedo? Yo crecí teniendo miedo. ¿A qué? A todo. A todo. A todo. Si mirás la ¿Fobias? serie... ¿Tenías fobias, podríamos decir? Sí, absolutamente. Por supuesto, en los últimos 10 años de mi vida aprendí mucho sobre eso. Fue cuando se me fue la ansiedad de control. Coincidió con la fundación de la iglesia, Saddleback, que fue lo más difícil y estresante que hice en toda mi vida. Y, de nuevo, fue algo muy bueno, pero muy estresante. No solo lo malo es estresante, los estresores pueden ser buenos o malos. Sí. Casarse es muy estresante también, y muy lindo. Y cuando empecé a sentirme sin aire y que me iba a morir y que no podía dormir y cosas por el estilo, empecé a pedir ayuda, vencí algunos prejuicios que tenía con respecto a la psicología y a la psiquiatría y empecé a aprender un montón. A ser un paciente medicado y aprender un montón de dónde venían esos miedos. Y entonces, bueno, mucho tiene que ver, lo que a uno le pasa de chico. ¿Se puede saber qué cablea de muchas maneras lo que uno termina siendo como persona. Y no pasó nada puntual. Te hago esta pregunta, ¿se puede saber qué se pasó? Sí, ¿Por sí, qué? claro. Porque quizás del otro lado haya alguien que se puede identificar. Sí, y claro. queremos conectar esta superación, ¿no es cierto? Porque así es. Hoy por hoy vos sí te parás de frente a un escenario, vos sí hablas en público, vos sí vas a lo desconocido y de alguna manera ya tenés ciertas herramientas, pero hay personas o niños que realmente les aterra, más allá de su personalidad y predisposición natural. Sí. No todos van a ir a un stage, a un escenario, claro. pero sí todos podemos superar nuestras limitaciones. Una persona puede ser introvertida, sí, pero muy segura de sí misma al mismo tiempo. No es que todo lo tímido e introvertido y miedo se mezcla y es la antítesis de todo lo contrario. De hecho, yo capaz me siento cómodo charlando como acá, en el estudio, o me decís, che, mañana podés ir a hablar no sé con quién, y sé que me puede dar un poco de nervios, pero lo voy a hacer. Pero si en una fiesta o en un lugar más chico, estoy calladito. Más reservado. Hay un libro que se llama La vergüenza de los exitosos, que es muy interesante. Pero no me quiero de tema. Hay 3 cosas que producen trauma en la vida de un chico. Decinos. La violencia en todas sus expresiones y tipos. El abandono en todas sus expresiones y tipos. Y la sobreprotección. Y eso es un poco paradójico, ¿no? Porque en la sobreprotección uno tiende a relacionarlo con sobreamor, con exceso de amor. Pero en realidad la sobreprotección también es traumática porque te impide caminar, volar y decidir por vos mismo. Te convierte en un ser muy frágil. Entonces, ¿qué pasó en mi vida? Yo tuve un papá un poco violento. En mi época, a ver, yo nací en el 72. A los chicos se les pegaba a todos, era recontra común, así que eso era parte de la vida. Pero mi papá, que a su vez no tuvo papás, o sea que no lo culpo porque él mejoró. Él podría haber sido un desastre y mejoró, hizo una familia exitosa, pero bueno, mejorando el modelo, lo que se le escapó un poco es, bueno, cómo castigar o cómo relacionarse con un hijo de una forma un poco más sana. Porque fue un gran padre. Y entonces cuando mi papá, yo hacía algo mal, o como todos los pibes, su forma de castigarme era no hablarme por 2, 3, 4 días, ignorarme por completo, depende de cuál hubiera sido la ofensa. Ahora, claramente no eran, o sea, ¿qué podía haber hecho yo? No sé, romper algo, no estudiar, sacarme una mala nota, de eso no pasaba mucho, era un pibe normal.
Y mi mamá salía como a apañar esa situación con sobreprotección. Claro. Y no le puso un límite. Dice, no puedes tratarlo así a Seba. Lo hablábamos, o sea, no estaba esa Entonces, cosa de había hablar. una tensión ahí, dentro de la familia, donde vos estabas en el medio, Absolutamente. en plena formación tuya. Tus padres son la mitad de tu mundo, de alguna manera. O una parte importante de tu mundo. Si uno de ellos no te habla, te ignora, la tensión que forma eso, y lo que forma eso en el cerebro, las formas a que te acostumbras a actuar, es en una tensión constante. Y eso es, de ahí devienen muchas ansiedades. Entonces le digo a los papás, mamás presentes o mirando, ojo con cómo corrigen a sus hijos. Se puede corregir de una forma sana y no traumática. Vamos a volver en el próximo bloque con esto, con principios que nos pueden ayudar. Siempre teniendo esa claridad, ¿no es cierto? En mirar a Dios, en mirar el modelo de Jesús. Porque en los libros de autoayuda que abundan por muchos lados, en muchos supermercados y librerías, te bombardean, te pueden desviar para cualquier centro, ¿no? Sí. Pero el centro que te lleva a la vida y una vida en abundancia es hacia Cristo, hacia Dios. Entonces, ¿qué te parece si en el próximo bloque hablamos un poquito de esto? Perfecto. Dale. Dale. Gracias. Bueno, quisiera dejarte 2 o 3 tips, digamos, para que los puedas implementar, no solamente en tu casa, sino si sos pastor, líder y demás, que lo puedas implementar en la congregación, si tenés un instituto bíblico, si es una escuela, un lugar de campamentos o lugares donde concurren muchas personas. Es, por ejemplo, una de ellas, implementar la selección de residuos, que vos puedas tener lugares donde los residuos que se van generando por las comidas y todo lo demás, que se puedan seleccionar. En el caso de los orgánicos, hacer el compostaje y después reutilizar esa tierra. En el caso de otros tipos de residuos, inclusive hasta que puedas generar recursos, porque lo que se llama la economía circular, con la venta o reutilización de esos residuos, y el hecho también de los árboles. Yo no sé si vos sabías que se necesitan 8 árboles para que una persona pueda tener una oxigenación correcta, una cantidad de oxígeno necesaria. Entonces hay un programa que se puede implementar en tu congregación, en tu barrio, en la zona donde vives, que es el hecho de procurar plantar árboles. Tenemos un mes, el mes de agosto de cada año es el mes del árbol, pero no necesariamente tiene que ser solamente ese mes, sino en la medida que puedas plantar determinados árboles. Casi en todos los municipios hay viveros donde vos podés conseguir árboles gratis, que te los dan, y poderlos seguir, para que puedas enseñarle a los niños de las escuelas bíblicas, para que puedas enseñarle a tus propios hijos a plantar árboles y a seguir el curso de vida de ese árbol, y te vas a sorprender. Continuamos con el pastor Ojeda, con Sebastián. Gracias, Sebastián, por contarnos estos temas y abrir tu corazón también, amigo. Porque a veces el tema de hablar del miedo, el mostrarnos siempre todopoderosos, nos genera una coraza, ¿no? Ahora, ¿qué principios, así habíamos quedado en el último bloque, qué nos ayudarían, qué principios nos ayudarían, bíblicamente hablando, a vivir, a superar el miedo? Bueno, el miedo, para empezar, es una emoción que no es una emoción negativa. El miedo es lo que nos mantiene vivos. Claro. ¿No? Si a vos no te diera miedo cruzar la avenida en rojo, el cementerio está lleno de gente valiente. Entonces, primero es reconocer que el miedo no es algo malo ni un signo de debilidad. El problema es cuando el miedo se apodera
y se sale de su cauce y de su rol y empieza a producir en nosotros que nos inhibamos de hacer cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces el miedo se convierte, junto con sus dos mejores amigos, la culpa y la vergüenza, en tres poderosísimos limitantes del propósito de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que vencerlo, y lo que a mí me gusta enseñar es que el miedo se vence con fe. Y por eso usamos el ejemplo de David cuando dice que había vencido al león, que había vencido al oso y que ahora podía vencerlo a Goliat. Dios puede irnos llevando en ciclos reforzadores en los que nos pone un planteo, un salto de fe en nuestra vida, para el cual no nos alcanza la fe. Tenemos una dosis de miedo y de temor. Si conseguimos tener fe y damos ese salto, llámese lo que sea, animarse a empezar una carrera, animarse a empezar una relación con alguien, animarse a empezar un negocio, o a ir a la iglesia, o lo que fuera. Entonces, cuando estamos en el siguiente escalón, nuestra fe aumenta. Y es un ciclo reforzador porque después venía un escalón más grande a su vez. Y así va a ser toda la vida. Salir de tu zona de confort Totalmente. genera preocupaciones, grandes preguntas y demás. ¿Qué nos dice Dios al respecto para salir de tu zona de confort? Bueno, Dios nos dice que nos tiene que bastar su gracia, por ejemplo, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y esa fue la respuesta que le dio a Pablo cuando le dijo, ¿por qué no me sanás de esto que tengo? ¿Podemos hacer algo didáctico, ya que estamos así en vivo? Dale. Debilidad, dijiste, ¿no? Para que el Señor se fortalezca. Tomémonos unos segundos, ¿no? Para decir, Sí. bueno, ¿cuáles son mis puntos débiles? Sí. ¿Cuál es mi tendón de Aquiles en la vida, ¿no? Mencionarlos. ¿Y qué puedo hacer con eso para que el Señor se perfeccione? Bueno, cada uno puede reconocer cuáles son los Reconocerlos suyos, primero, ¿no? bien. Salir de la negación, que equivale a reconocer, es... Negación y negativismo podemos sumarla también. Porque el mala onda, viste, siempre se tira, tira para atrás. Sí, consume mucha energía esta Claro. La negación puntualmente es no reconocer que tengo un problema. Yo creo que el mundo se divide en dos. Los que están en negación y los que están en recuperación, que son los que reconocieron que tienen cosas que resolver en su vida, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, en mi propio caso, que tengo miedo a mostrar mis sentimientos, que fue una cosa que me costaba muchísimo, Sí, sí. y por lo tanto me convertí en algo que parecía lo antagónico. Soy un tipo que nada le afecta, Claro. Que tenés problemas, bueno, no me ven, le huía a la gente con enfermedades mentales, ¿sabes? Como le salía corriendo. Claro. ¿Por qué? Porque me veían en un espejo. Cuando reconozco eso, entonces puedo empezar a mostrarme vulnerable, sin miedo a que eso me avergüence delante de los demás o me va a quedar en ridículo. Y es increíble, pero lo que yo aprendí como líder es que cuando uno más se muestra como es, más la gente te sigue. Claro. Porque más dice, este tipo es como yo, no es un súper nada, a quien no puedo mostrarme débil porque no alcanzo a sus estándares. Ahora, ¿cómo podemos ser vulnerables en casa? Vivir vulnerables en el hogar. Gran pregunta. Niños, estoy pensando en niños, adolescentes. Adolescentes, quizás, porque el niño se da cuenta de sus limitaciones, pero a veces, que yo también fui como profesor, director de un secundario, veía muchachos, muchachas que realmente eran Superman, era la Mujer Maravilla, ¿viste? Claro. Todopoderoso. Pero no se mostraban ni vulnerables. Después cuando se llevaban la pared por delante, ahí, ¿viste? Reflexionaban recién. Por eso pienso en la adolescencia. A ver, hablemos un poco sobre esa etapa de la vida. ¿Cuánto el mostrarse vulnerable es sano y cuánto, a ver, que a veces, yo entiendo que a veces el grupo te lleva a que si te pasen por arriba, ¿no? Mira, primero cuando uno dice mostrarse vulnerable, también hay que ser educado en saber ante quién. Claro. Porque yo puedo tener un problema por ejemplo, con el alcohol. No lo tengo, gracias a Dios, pero
poner que lo tuviera. Una cosa es que se lo cuente a mi terapeuta, otra cosa es que se lo cuente a mi pastor, otra cosa es que se lo cuente a mi esposa, a mi mejor amigo, y otra cosa es que acá en una cámara diga, entonces estoy soy esclavo de mis palabras, estoy entregando un poder a otros que quizás no quiero que tengan, que van a poder enrostrar, que no sé, que me toman para un trabajo o que no puedo estar en un ministerio, lo que fuera, por mi problema con el Entonces alcohol. busquemos la persona de confianza primero, ¿no? Por supuesto. Para ello. Tenemos que tener Bien. círculos de confianza. Círculos de Siendo la confianza. primera pregunta, que es muy, muy buena, ¿cómo lograr vulnerabilidad sana en la familia? Es mostrarte como papá vulnerable con tus hijos. Saber pedirle perdón, por ejemplo, cuando te equivocas. La famosa respuesta, ¿por qué sí? ¿Por qué? Porque yo soy tu padre y lo digo. Eso no va más. Claro. Eso no va. Si yo tengo que mostrarme vulnerable para que ellos aprendan que estar triste no está mal, que llorar no está mal, que estar angustiado no está mal, que estar súper feliz y demostrarlo no está mal. Entonces van a crecer con ese modelo y van a transitar una adolescencia, con todo lo que trae la adolescencia, que sabemos lo que es a nivel hormonal y la etapa de tanta transición que sufrimos, de una forma mucho más sana. Por ahí nos comentaste, Seba, que vos tenés una serie de Miedo Cero en Sí. una plataforma digital, Right Now Media. Sí. Contanos de qué se trata, qué es esto, para qué sirve. Cuando me llaman, tengo dos series en la plataforma. Una es Cristianos de Cerca, que habla sobre la autenticidad, y la segunda que hicimos este año pasado, Miedo Cero. Cuando me llaman el productor, me dice, mira, queremos hacer una segunda serie con vos. Yo estaba pasando una situación donde tenía que decidir algo muy, muy importante con respecto a la iglesia, que me daba mucho miedo de decidir y que requería mucha fe. Entonces hice algo que no debería hacer, que es que en el audio de WhatsApp que le respondí, le conté todo lo que quería hacer, casi como que pasó de largo de mi cerebro hasta mis palabras. Y le dije, me encantaría que hagamos una serie que se llame Miedo Cero, con Z, no sé por qué pensé con eso desde que se me ocurrió, donde hablamos de los miedos de las personas y donde yo los pueda amar, a cómo con fe pueden avanzar a su siguiente nivel de crecimiento espiritual. Y creo que para ilustrar esa serie tengo que hacer algo que a mí me dé mucho miedo, pero de verdad, no que sea simulado. Claro. Y algo que a mí toda la vida me dio mucho miedo es saltar en paracaídas. Dije, y creo que lo tenemos que hacer y en vivo. Y la serie tiene que tratarse de toda la preparación y la instrucción para que lo haga. Como un reality. Así fue. Como un reality. Y así salté. Y hasta último momento no sabía si me iba a animar o no. Así que véanlo, hasta ahí. Bueno, no te animamos a vos que saltes en paracaídas. No, y, pero que den si te su propio gusta, salto. Superalo, o sea. Que den su salto de fe, que identifiquen salto. cuál es y lo venzan. ¿Cuál es tu salto de fe próximo? ¿No? Es la gran pregunta que nos podríamos hacer. Ya estamos cerrando el programa Seba, la verdad, muchas cosas nos fuiste contando. Ver a Dios obrar en tu vida, ver a Dios obrando desde la Biblia también con personajes tan conocidos. Nos anima a vivir por fe. Nos anima a tomar decisiones, pero también nos anima, ¿sabes a qué? A decir, el miedo es bueno, porque nos preserva, nos cuida. Dice una parte en la Biblia, se me viene ahora a la cabeza, dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan consigo el daño. Que nuestros hijos, nuestras congregaciones, en el ámbito donde estemos, podamos, ¿no? También venir con esto, mostrarnos como somos, originales, vulnerables, pero también entender que hay prudencia, ¿no? En el arrojo hay prudencia, porque vos te tiraste de las alturas, pero con un paracaidista. Y con un tipo atrás. Y uno atrás, y unos Claro, segundos porque no y hice ya el enganchado de seguridad. Y ¿no? sabes ¿Cierto? qué, te cierro con esto, el paralelo es que cuando vos saltás y sabés qué es lo que Dios quiere, Él salta con vos. Y Él sabe cuándo viene el paracaídas, cómo vas a aterrizar. Entonces, no estoy alentando a hacer locuras, pero hay momentos de su vida que uno no lo sabe, cuando Dios te dice, este es un salto que tenés que dar. Claro. Y cuando uno tiene esa convicción, tiene que ser que Dios salta con uno. Que no te paralice
el vivir de manera osada, de manera por fe, a lo que Dios realmente te está llamando. Eso te hace crecer, te hace pasar a un próximo nivel. ¿Y por qué lo hacemos esto? Porque es una vida total, como se llama el programa, pero con el propósito final de que queremos seguir creciendo, desarrollándonos sanos y fuertes. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.